Pero luego mis ojos empiezan a acostumbrarse poco a poco a la oscuridad y veo hombres de pie, paseando, apoyados en las paredes de los baños del parque, cogidos de las manos. ¿Qué hacen aquí, gato? Creo que sé lo que hacen. Creo que lo sé porque en ese instante siento mi secreto intentando salir a la superficie. Y estoy nervioso. Veo un par que me miran y de pronto oímos un ruido que nos asusta, pero... ¡Es un búho, gato! ¡Mira! ¡Mira qué bonito es! Hoy me he venido al Teatre de Thalía, que Víctor Palmero está representando el último día de funciones de Johnny Chico, con la que lleva aquí desde la semana pasada, y muy amablemente me ha invitado a charlar un ratito con él. Muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo. A vosotros por venir y por el vuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad, un poco agotado porque es verdad que ha sido una semana muy intensa. Hemos hecho unas 9 funciones en apenas 7 días. Y bueno, tú que la has visto, es verdad que es una función dura y muy exigente a nivel físico, psicológico, pero también es verdad que muy agradecido con el público que se ha acercado a verla porque también es muy bonito el feedback que recibimos detrás y que a veces pues merece la pena todo ese agotamiento para lo que luego recibimos un poco. Porque además, ahora hablaremos un poquito de cómo yo lo viví contigo y la pude disfrutar. Es verdad que estás teniendo críticas siempre muy positivas. De hecho, hace poco, hoy precisamente hablaba también con espectadores que habían venido a verla y todos salen como muy removidos por la función, porque creo que es una función, como decíamos, aparte de muy física, muy interna tuya, en la que te dejas 80 minutos el alma sobre el escenario. Pues la verdad es que sí, es que no sé, no te podría decir lo contrario. Es muy exigente y es un texto muy punky porque al final toca muchas aristas que yo creo que al público de una forma u otra le acaban tocando, ¿no? O sea, hablamos de drogadicción, hablamos de identidad sexual, hablamos de malos tratos, hablamos de una travesti argentina que canta quizás en un cabaret de Madrid. O sea, es un texto muy multidisciplinar en el que se canta, hay drama, hay comedia. Hijo, creo que al final eso es lo que también conquista un poco al espectador, pero si además pues se le añade un mensaje tan potente como el de esta obra y además se le pellizca un poco con lo que pasa en la misma, pues por lo general es muy guay cómo salen y es normal que salgan removidos y, hijo, también creo que eso es el teatro, ¿no? El poder tocar teclas dentro de la gente para que salga un poco diferente de cómo entró. Yo no quiero como lo hacen las chicas. Yo no. Yo soy Johnny. Soy un chico. Soy duro y soy guay. Y tengo los ojos bonitos también. Por eso me gusta Gato. Porque somos lo mismo, él y yo. Has dicho una palabra que para mí creo que es clave en muchas de las de Johnny Chico, que era como el mensaje, ¿no? Hay una frase que dijisteis, que dice el personaje durante la función, que es, sí, no es spoiler, pero es quiero ser, solo quiero ser. Creo que es una de las frases más sinceras, pero también más duras del texto. Creo que te refieres al momento en el que durante el monólogo se habla mucho de los pájaros y hay un momento puntual en que está en su casa en Madrid y habla de los pájaros que se acercan a su ventana y dice algo así como: qué bonitos, qué sencillo solo ser pájaros, ¿no? Solo ser. Solo ser. Y, hijo, es que es verdad que es una frase tan simple, pero a la vez tan llena de verdad, ¿no? Lo que nos cuesta mucho a todos y cada uno de nosotros, solo ser. Sin máscaras, sin complejos, sin filtros de Instagram o de TikTok. Entonces, es verdad que vivimos una época complicada para solo ser y creo que obras como esta que de repente son tan explícitas, pues eso, tocan mucho a la gente. Y además, en la obra, para quien no lo haya visto todavía, pero bueno, estás tú sobre el escenario. Creo que no es la primera vez en la que en una misma función haces varios personajes a la vez. Ya lo hiciste anteriormente en un trabajo ¿En Clímax? Sí. Aquí das tu mismo vida a varios personajes. Entiendo que eso, a la hora del nivel de concentración, ya no de agotamiento que estamos tanto hablando, pero el nivel de concentración máximo que tienes que tener tú sobre las tablas,
¿Cómo concentras ese punto? ¿Antes de salir a escena y también durante el proceso? Que siempre al final el patio de butaca puede estar más inquieto, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto te puede afectar eso? Pues es verdad que Clímax, en el caso de Clímax, era una comedia en la que eran escenas diferentes. Teníamos la tregua un poco de que habían escenas en las que no estábamos. Y aquí es verdad que todos los personajes que aparecen en la función soy yo y que no hay tregua. De hecho, una de las máximas del director era: no quiero que hayan oscuros, no quiero que haya paradas. La gente me dice: es que es frenética la obra, es que no te callas. Entonces, es verdad, es muy automático y requiere mucha concentración. Y también es verdad que estamos a punto de cumplir 100 funciones, que será en mayo en Madrid, la número 100. Y al final pues hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y es mucho más fácil esa concentración. Pero sí recuerdo que al principio sí recurría a tracks de meditación de YouTube y cosas así, que de repente me pueden como colocar más en el aquí y el ahora tan necesario, ¿no? Y luego es verdad que días que, pues lo que tú dices, que a lo mejor pasa con el público que incluso puedes incorporar o algo que no puedes incorporar, que nos ha pasado también, de tener espectadores chuscando durante una función de Johnny Chico en el Goya de Barcelona. Fue un poco heavy. Pero que al final es verdad que esa concentración como que siempre está y que a veces no. O sea, que a veces de haberla hecho tantas veces, de repente se te pira la cabeza. Hay un momento en el texto en el que les digo a unos japoneses que dejen de hablarme en chino, y el otro día, mientras decía eso, pensaba: esta noche quiero cenar chino. O sea, ya ha llegado un punto en el que es verdad que también lo he repetido tantas veces que alguna vez se te escapa, ¿no? El no estar absolutamente en el lugar, pero a la vez procuro que siempre sea así, porque si no, no hay la magia del teatro, que es lo que a mí al final me enamora de esto. Hablabas además de la improvisación. El día que yo vine, el día que yo te pude disfrutar, yo disfruté de esa improvisación. Creo que era porque una vez más alguien se levantó en mitad de la función. Sí. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿tú intentas siempre jugar con la improvisación o a veces que prefieres no, como ignorarlo un poco para no salirte del texto? Hombre, es que en esta obra realmente hay un momento que se presta a la improvisación, que es justo el que dices, que es cuando aparece la gran perla, que es la travesti de la que hablábamos antes, que es una aparición que además deja al público un poco desencajado de primeras, porque claro, todo empieza con la historia de Johnny, casi todo lo que rodea a Johnny, pero de pronto Johnny desaparece de escena y lo que aparece es una señora con un traje rojo precioso que viene a cantar quizás. Entonces la gente se descoloca un poco y se pregunta: pero es Johnny, pero no, hasta que no evoluciona un poco esa escena no se entiende muy bien lo que sucede. Pero sí que es verdad que esta es la bomba de comedia que tiene Johnny Chico, un poco la bomba de aire, porque al final venimos de mucho rato hasta ese momento como muy dramático, muy oscuro, y de repente es un momento muy diferente que me permite jugar con el público y que también permite mucho, por ejemplo, jugar con la ciudad en la que estés, cosas así, que al final hacer alguna referencia siempre el público lo agradece, ¿no? Y es verdad que creo que había una chica que venía del baño y le dije: ¿dónde viniste? Tal, no sé qué, que te gusta mucho. Y me gusta improvisar en los momentos que lo permiten. En otros muchos, evidentemente, no. O agradecería a lo mejor que no sonara un móvil en escena o que no hubiese gente hablando, o que no les diese a todos el ataque de tos a la vez. Pero es que a mí también me pasa cuando voy a ver teatro, así que... Y Víctor, hablábamos de que estás a punto de cumplir 100 funciones. Muchas felicidades por todo este camino. Gracias. Por toda la vida que está teniendo Johnny, que se estrenó hace 4 años. En todo este proceso, a mí me gustaría preguntarte, porque tú decías que Johnny tenía muchas capas, que era un personaje con muchas aristas. A lo largo de estos años, ¿qué crees que Johnny ha sacado, o sea, que ha sacado Víctor? Digamos que, ¿qué tiene Johnny que Víctor se ha descubierto de sí mismo que no sabía que tenía? No sé si me explico. O sea, te llegó Johnny y dije: uy, pues yo no sabía, o no, a lo mejor no has descubierto nada. Es que, a ver, al final realmente con la función sí llevamos mucho camino y todo eso, pero no deja de ser un texto, ¿no? Y algo que yo me estudio y que hago, y que es verdad que a lo mejor pues habremos descubierto muchas cosas sobre la marcha con respecto al personaje. Sí que es verdad que si me preguntas a mí, Víctor, qué evolución ha habido desde que empecé Johnny Chico, yo sí noto un proceso de maduración. O sea, al final, no sé, a algunos les sonará muy poco, a otros a mucho, pero tengo 33 años y de repente sí que es verdad que me siento en un momento de mi vida en el que he hecho un trabajo personal para sentirme mejor conmigo mismo, como muchísima otra gente, ¿no? Y
y sí que me siento en un momento de cierta madurez personal, pero tampoco es algo de lo que me apetezca o alardear o nada por el estilo. Es una sensación que a lo mejor no perciben así el resto, pero de repente yo sí, y son en cosas pequeñas de la vida que yo mismo me voy dando cuenta. Al final sí siento que he crecido con esta obra. No sé si he cogido algo o no de la misma, pero sí siento que han sido unos años de maduración personal y actoral. ¿Te acuerdas, papá, de cuando era pequeño y me llevabas al parque a ver a los pájaros? Amabas los pájaros, papá, y me hiciste aprender a amarlos. Mira siempre los pájaros, Johnny. Cuando las cosas se pongan complicadas, mira los pájaros. Puede ser lo que hablábamos también al principio, que hemos hablado de una de las cosas que a ti te gusta del teatro, que compartimos ese amor por el teatro, que era como el poder transformador que tiene el teatro, cómo nos cambia tanto a los espectadores que estamos ahí, que al final a mí me pasó cuando vine a verte que salí removida, como tú lo que estabas diciendo, ¿no? Ahora estás en un momento de más madurez o con diferentes experiencias. En eso consiste también el teatro, ¿no? En cómo te remueve y te descubre cosas que no habías vivido a través de otros personajes, otras realidades. En eso consiste el arte en general, yo creo. O sea, el ver cine, el escuchar música, siempre hay cosas que nos tocan y nos cambian, ¿no? Y eso es lo que mola y lo que nos da vidilla a los que nos gusta esto. Entonces sí, mola porque al final creo que a través del teatro puedes hacer un clic en la cabeza de la gente. Creo que esta es una obra que puede conseguirlo, además. Y que mola también vivirlo, como tú dices, como espectador. O sea, el poder evolucionar a base de ver cosas de gente que te apasiona y que te mola y que merece la pena. ¿Crees que una vez hablaba con una compañera actriz tuya que me dijo una cosa que se me ha quedado como grabada, que es que durante todo el proceso en el que estás representando al personaje, aunque es, como siempre decimos, no está representando la misma función, pero cada día el teatro, pues otra de las cosas es que es diferente en función del público, la ciudad, pero que ella siempre seguía descubriendo cosas nuevas de su personaje constantemente, que podía llevar X tiempo representándolo y que al final confiaba en que siempre iba a descubrir. ¿A ti te está pasando eso con Johnny? Casi con 100 funciones hay días en los que dices, uy, esto no lo había visto hasta hoy porque... Sí, sigue pasando. Y si no pasa, procuro que pase. O sea, creo algo instantáneo que es un gesto, una tontería, para también yo no aburrirme del texto y conseguir encontrar matices nuevos. También creo que la obra está en un momento muy guay en el sentido de que ha alcanzado esa madurez, ¿no? de haberla hecho tantas veces, de que ya sé en qué momento funciona y soy muy consciente de ello. Y yo que sé, ayer venía un amigo a verla que la vio justo hace un par de años en la Ruzafa y me dijo, es que ha crecido muchísimo el montaje. Y hay una parte de mí que lo siente igual, pero sí soy consciente de que hay una parte de que hay diferencias y de que está pues mucho más perfilado el dibujo de lo que queríamos enseñar y que eso mola. Y no lo había dicho al principio, pero Johnny Chico es un texto dirigido por Eduard Costa. Eduard creo que fue profesor tuyo también de interpretación. ¿Qué te ha aportado? Lo contaste en su día, pero a mí me gustaría, para los espectadores que están viendo hoy nuestro encuentro, ¿qué te ha aportado a ti trabajar otra vez con Eduard, esta vez con su dirección, desde este montaje? Pues yo creo que Eduard ha hecho... Bueno, cuando yo encontré el texto es verdad que hice la traducción y que él mismo reconoció al leerlo que era un texto muy oscuro. Y lo que creo que ha aportado Edu es que ha hecho de un texto oscuro creado para una sala off un espectáculo de variedades. O sea, un espectáculo multidisciplinar en el que pasan muchas cosas y, sobre todo, creo que lo que ha aportado es su humanidad. Edu y yo, como has dicho, nos conocimos en mi pueblo, en Onda, en Castellón, cuando yo tenía 13, 14 años, cuando no tenía referentes cercanos de nadie que le gustara el teatro o el cine o algo así. Entonces él se convirtió de alguna manera como en un segundo padre para mí, que me enseñaba cosas que me ayudaron a evolucionar, que me regalaba libros, que era un profe enrollado de teatro y que yo me moría porque fueran martes o jueves por la tarde para ir a sus clases. Entonces era tan bonito lo que nos unía de entonces, y al final pues inevitablemente cada uno hace un poco su camino y yo me voy a Madrid, tal, que ese reencontrarnos fue muy especial. Y creo que toda esa emoción que se conservaba de aquello tan bonito que vivimos cuando yo era pequeño, cuando era estudiante dramático, se ha trasladado ahora, y creo que toda esa emoción es lo que hemos metido dentro del montaje, que nos hemos rascado todos un poco, tanto él como yo, por dentro, para poder sacar lo más emocional y más
tanto lo más brillante como lo más oscuro de nosotros mismos y poder volcarlo en este montaje. Un montaje que además es la primera producción de Moriarty and Holmes, puede ser, con Coque Serrano también como productor. Sí. Es el primer montaje, también apostasteis muy fuerte, ¿no? De ahí creo que también es una de la esencia de Johnny, primer montaje de una compañía que estaba empezando. Sí, empezamos prácticamente a la par. A la par. ¿Hay nuevos trabajos a la vista a raíz de aquí o cómo? Bueno, aprovechando que acabas de decir esto, te diré que estoy súper agradecido a Coque Serrano y a Eduard Costa, porque es que Coque también estaba de profe de teatro en todo esto que te he contado, y a veces parece que al ser Dire solo lo menciono a él, pero para mí fueron los dos maestros, y sobre todo también les estoy agradecido por confiar en un texto que de repente llegaba de Australia, que yo les dije, tengo una idea y quiero hacerla, y que ellos dijeran que sí. O sea, creo que pocas veces lo digo, y si me están viendo, que os quiero. Y después de esto, sí, estoy con cosas nuevas, no tienen que ver con Moriarty, vale, pero sí que estoy con The Hole, que llevamos también un año largo de gira. Estoy como maestro de ceremonias. De hecho, dentro de nada nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a estar por Canarias, acabamos de llegar de Barcelona. Llevo un cacao mental de fechas. Y además estreno en abril una nueva función que me hace muchísima ilusión, que se llama El monstruo de White Roses, que dirige Jesús Torres y protagonizo junto a Lucía Díez. Y es una historia también muy bonita, porque estando haciendo Johnny Chico en Madrid, compartíamos escenario con Jesús Torres en el Teatro Infanta Isabel, y nos fuimos a ver el uno al otro, y la verdad que a mí me flipó lo que él hacía. Era un monólogo también que él mismo autodirigía, interpretaba, escribía, y me quedé muy prendado de su trabajo, y de repente pues unos meses después me hizo la propuesta de participar en este proyecto, y me gusta mucho porque yo soy un friki del género true crime, no sé decirlo, true crime, del true crime, y es verdad que me encantan estas historias de crímenes reales, cosas así, y de repente esto va un poquito por ahí. Es una historia basada en hechos reales de un secuestrador que secuestra a una joven en un barrio en Ohio, todo muy americanada, muy guay. Y bueno, es un texto diferente, es una propuesta que pretende también ver un poco ese lado oscuro del sensacionalismo en los secuestros, del cómo la prensa puede tergiversar las cosas, y bueno, creo que va a dar mucho que hablar el montaje. Creo que va a ser muy guay. Qué guay, pues ya tengo yo ya ganas de verte. Estamos llegando ya casi al final de esta conversación, pero estábamos hablando mucho del teatro, ¿no? Desde tu clase de interpretación con Eduard, el sumergirte en Johnny, lo que viene ahora y en todo lo que andas. Y me ha hecho mucha ilusión que dijeses eso, pues que te hacía ilusión que llegasen los días que tenías clases de interpretación. Yo te quería preguntar, yo por ejemplo, para mí siempre digo que para mí el teatro es un lugar sanador. Yo sé que yo cuando estoy en ese patio de butacas, para mí es como que está todo en calma, ¿no? Qué bonito. Y no, sí, como que lo que hay fuera de momento se queda parado y vives como una realidad diferente. Para ti, para Víctor Palmero, ¿qué es el teatro en su vida? ¿Como espectador o como actor, como persona? Pues es que supongo que depende un poco del día, porque hoy es mi trabajo y llevo muchas funciones atrás, pero si te soy sincero, si vuelvo a ese niño que vivía con esa ilusión todo aquello, te diría que el teatro es la vida. O sea, al final es la vida encima de un escenario, y creo que suena topicazo, pero es que es verdad. Es la vida encima de un escenario, y a veces nuestra vida no es tan apasionante y nos apetece vivir la vida de otras personas y vivir esas emociones fuertes, y para eso pues nos tenemos que sentar en una butaca y meternos en este escape room emocional en el que, como has dicho, se para el tiempo fuera y vivir historias diferentes. Yo me hice actor porque me parecía apasionante poder vivir muchas vidas en una sola, y creo que el teatro es eso, mucha vida. En concreto, Johnny es la vida de unos 10 personajes, y la de uno en concreto que creo que merece mucho ser contada y escuchada. Entonces, bueno, creo que eso es para mí un poco el teatro. Y los momentos previos a darle vida a Johnny, eso, hablábamos de la concentración, de la cantidad de personajes que da sobre el escenario, el cansancio físico y emocional. O sea, yo no me imagino cómo acabas una función.
me imagino que cao, pero... Y con el maquillaje corrido así como si fuera... Pero esos momentos previos en los que ya, como te decía, estábamos ahí esperándote, por ejemplo, yo vine a verte el viernes, yo estaba ya ahí en la butaca esperando, ansiosa por que salieses. Esos momentos previos en los que ya se ha anunciado por megafonía que la función va a empezar, se bajan las luces, Víctor Palmero, que ya está ahí caracterizado como Johnny, ¿cómo lo vive? ¿Qué pasa por tu estómago? Esos momentos para mí son... Tengo algunas cosas, pero creo que me las voy a quedar para mí. Prefiero. Pero sí que es verdad que me digo a mí mismo, vais a flipar con lo que voy a contaros. O sea, quiero contaros algo que os remueva. Y esa es la intención con la que salgo al escenario. Y aparte es verdad que me santiguo, y que a veces, si hay algún agujerito, mira a ver quién ha venido a verlo, porque soy un cotilla. No, pero son momentos siempre como de un nervio bonito que es necesario vivir. Me encanta porque eso me lo dijo un compañero tuyo también, Sí. que él se asomaba por el telón, se asomaba para ver cómo estaba el patio de butacas, cómo estábamos nosotros. Me encanta. Somos unos boyers también, al final. Pues llegamos a la última pregunta. Es una recomendación cultural que yo te pido para que nos retroalimentemos un poquillo. Entonces, yo te voy a pedir una serie de recomendaciones, ya sea que te las hayas visto o que tengas pendiente, ¿vale? Por Vale. ejemplo, me gustaría preguntarte si hay algún libro que tengas ahora en la mesilla o que lleves en la mochila, en el tren, que digas tú, pues mira, este me está gustando o me han recomendado este y te apetezca que... Ahora mismo estoy con uno que se llama Deep Focus, concéntrate, que falta me hace. No, pero es cierto que es muy interesante porque de repente habla mucho de, ahora que tengo que estudiar, tiene muy buenos consejos a la hora de pues intentar, no sé, me ha parecido curioso el que te dice, intenta dejar de estudiar a partir de las 5:30 para adelante de la tarde-noche, porque es verdad que tenemos tendencia a estudiar por la noche. Y como que la cabeza no va igual, intenta apartar las redes sociales, que al final son estímulos constantes. Y es un libro que me está resultando muy, muy interesante. Y, Me lo apunto. ¿Y me habías preguntado algo más o no? No, ahora viene otra. Ahora sería una película. ¿Has visto alguna peli? película. Me da igual que sea en plataformas, que sea una película que hayas visto antigua y la has revisionado, que me apetecía ver otra vez, yo qué sé. Pues mira, la última que fui a ver al cine fue The Whale, La ballena, y la verdad que a mí me gustó mucho. Vale. Y ahora una obra de teatro que tengas pendiente de ver o que hayas visto y digas... Pues mira, pendiente de ver, tengo Uz, el pueblo, que tengo ahí a Becky Velilla, que es una gran amiga y una gran actriz, y tengo muchas ganas de verla y creo que estrenan, o ya han estrenado en el Teatro Español, así que en cuanto pueda me escaparé a verlo. Mira, y también un monólogo de Selun Nieto, Mira que se llama Soledad, y que va a estar en el Teatro Infanta Isabel. Pues recomendamos todas estas obras para que se sigan llenando los teatros, Eso. que es algo que siempre deseamos y es muy necesario. Yo te doy las gracias por tu tiempo, Y yo por a tu ti. amabilidad y larga vida a Johnny Chico. Muchas Que gracias. sigan las funciones, que cumpláis las 100 y que nos volvamos a encontrar con Johnny y con todas las que sigan viniendo. Gracias, Venga, Víctor. encantado. Un placer. Igualmente. Chao.